El triunfo de la alianza encabezada por el PRI en Colima encendió la alarma dentro de la construcción de la alianza opositora que negocian el PAN y el PRD después de que el PRI se impuso en la primera de las 13 elecciones estatales que van a celebrarse durante este año. Pero ¿y cómo van esas alianzas? ¿En dónde han logrado llegar a acuerdos el PAN y el PRD? Esta estrategia les asegurará ser más competitivos y enfrentar al PRI en esos estados. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía, en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestra discusión. Vamos a tener a la secretaria general del PRD y al Beatriz Mojica y al diputado del PAN que ha estado negociando estas alianzas, Juan Pablo Adame. No se vaya, regresamos en un momento. La construcción de una alianza opositora entre PAN y PRD en varios estados donde este año habrá elección ha resultado un proceso difícil y accidentado por las diferencias internas y el acuerdo sobre los candidatos. La fragmentación política y el transfugismo han seguido alimentando algunas alianzas como la última que alcanzaron en Quintana Roo en torno a la candidatura de Carlos Joaquín González, una vez que el priista no logró la candidatura de su partido en ese estado. PAN y PRD irán juntos en Zacatecas, tras votar a favor de Pedro de León Mojarro como su candidato externo a la gubernatura. También irán juntos en Durango, Veracruz y Oaxaca, posiblemente también en Sinaloa, pero sus acuerdos no se lograron en Tlaxcala, Baja California y Puebla. El Tribunal Electoral revocó el acuerdo de la dirigencia del PRD que dio marcha atrás a la alianza con el PAN en la elección de gobernador en Puebla y ordenó al Partido del Sol Azteca fundamentar la nueva decisión que tome al respecto, aunque este dio por cerrada cualquier posibilidad de reabrir la discusión. ¿Cuál es el balance de la política de alianzas? ¿Mejoran sus perspectivas electorales? Posiciones. 1. El exdiputado del PAN, Juan Pablo Adame, confirmó que su partido tiene hasta el momento las pláticas más serias, las más avanzadas con Carlos Joaquín, y es un asunto que si bien tiene que determinar la Comisión Permanente Nacional, los comentarios en la Comisión Estatal fueron positivos en torno a su candidatura. 2. El presidente del PRD, Agustín Basabe, dijo sobre el fallo del Tribunal Electoral sobre la alianza en Puebla que en lo personal no va a ceder. Eso es cosa juzgada desde el punto de vista de su órgano nacional. El CEN es cosa juzgada. Basabe había dicho que si su partido no aceptaba ir en alianza con el PAN en Tlaxcala y Puebla, además de otros estados, renunciaría a la dirigencia. 3. La dirigencia nacional del PRD invitó a David Monreal, candidato de Morena, para ampliar la coalición en Zacatecas. Ángel Ávila, presidente de la mesa directiva del PRD, dijo que hace un llamado al compañero David Monreal a que cierre filas. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabe que me puede enviar sus comentarios a mi Twitter, jbuendiamx, y vamos a meternos a este tema de las alianzas. La alianza opositora que está negociando el PAN y el PRD en varios estados y que de algún modo, ahora se lo preguntaremos a Beatriz Mojica, pero de algún modo se activó después del triunfo de la coalición encabezada por el PRI en Colima el mes pasado, la primera de las elecciones de las 13 que se van a celebrar estatales durante 2016. ¿Cómo van? ¿Es una estrategia adecuada? ¿Creen que los vaya a hacer más competitivo? Y vamos a analizar algunos casos relevantes donde no estaba a lo mejor considerado y se está materializando o se puede materializar, como es el caso de Quintana Roo, qué está pasando en Zacatecas, Veracruz, etcétera. Muchas gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Beatriz Mojica, secretaria general del PRD. Un placer de verdad tenerte aquí. Pues lo que tú dices es real. Estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer alianzas en 5 estados. Vamos juntos con alianzas amplias. El PRD tiene un mandato de hacer alianzas más allá de los partidos de izquierda, de manera excepcional, en donde hay estados que no ha habido transición democrática o se trata de ratificar triunfos que hemos tenido anteriormente. Y entonces, pues vamos juntos con el PAN en Veracruz, por ejemplo, donde pues nadie pondría en su sano juicio, pondría en duda toda la circunstancia que se está viviendo en Veracruz, violación de derechos humanos, agresiones a periodistas, toda una serie de asuntos que laceran a la sociedad y que es importante que exista transición democrática, porque no la hay. Nada más para recapitular, traes Veracruz, Durango, Zacatecas. Vamos también juntos en Quintana Roo, el día de ayer la registramos. 4. Y traemos también, nos falta un estado. Durango,
Durango, Veracruz, Zacatecas, Quintana Roo y esperemos que Chihuahua. Bueno. y Juan Oaxaca. Pablo- Oaxaca es nuestro estado. desde Juan luego, Pablo Adame, prioritario. déjame presentarlo, también está con nosotros, ex legislador del PAN y ha estado uno de los más activos negociadores de las alianzas en donde quizá más se le han dificultado al PAN, que es en los comités estatales. Sí, aterrizando prácticamente de Quintana Roo, ayer con una muy buena experiencia que tuvimos de construcción de acuerdos con el PRD. Es la primera vez en la historia que tenemos una alianza a gobernador PAN-PRD en Quintana En el Roo. estado. Aunque anteriormente lo habíamos hecho en ayuntamientos y en el 2013 lo intentamos y por algunos asuntos jurídicos no pudimos, ya por fin se pudo cristalizar la alianza en Quintana Roo. Aunque ahí no sé si el catalizador es Carlos Joaquín. El candidato Veníamos- que no pudo obtener la candidatura, perdón, la redundancia del PRI, y entonces va por la alianza PAN-PRD. Veníamos platicando ya con el PAN en esta posibilidad, pero la diferencia con los otros estados es que en el estado de Quintana Roo no va un candidato de un partido o de otro, es decir, va alguien externo a los partidos políticos, bueno, lo que produjo que pudiese darse esta alianza por primera vez. Y también nadie pondría en duda que en Quintana Roo es muy importante escuchar a la sociedad, poner por encima intereses particulares, porque tenemos igual de este equipo de gobernadores que prácticamente están haciendo lo mismo en sus estados: autoritarios, regresión democrática, violación de derechos humanos, poca transparencia, corrupción, todos esos males que juntos hacen una bomba de tiempo que lacera enormemente a la sociedad. Por eso en Quintana Roo decidimos ir juntos con el PAN y tenemos pues alguien que hemos invitado a ser candidato de esta coalición, que es Carlos Joaquín. Y en el PRD estamos iniciando, el día de ayer también se emitió la convocatoria, los procesos legales que tienen que correr para que en el mes de marzo tengamos ya listo nuestro candidato para competir. A ver, dos estrategias sobre la mesa y una cosa en común. Pienso, por ejemplo, en el Movimiento Ciudadano, que ha crecido, tuvo buenos resultados el año pasado, gracias, digamos, a una estrategia de cachar candidatos que provienen de una escisión de otros partidos y los impulsa. Un poco aquellos que no logran la candidatura en sus partidos, ellos les han dado la oportunidad y los han relanzado. Ahora, la alianza PAN-PRD, en el caso de Quintana Roo y posiblemente también Zacatecas, ahorita nos metemos porque ahí también hubo cambios en el PRD de candidatura, está pasando un poco lo mismo. Candidatos del PRI que no logran la candidatura y los cachan ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo que diría es hay un hartazgo de la ciudadanía en muchas de las actitudes que acaba de mencionar la secretaria, que son repetidas en muchos de los estados, y que ese hartazgo pues también llega al interior de los partidos políticos y también del partido gobernante. El que Carlos Joaquín haya renunciado al PRI, pues es también porque él lo dijo: yo no me voy a quedar contemplando lo que está pasando en mi estado. Entonces hay una, si bien lo hemos reflexionado, una crisis de los partidos políticos, poca credibilidad de los partidos políticos. Por lo tanto, las crisis siempre son oportunidades y aquí los partidos debemos de aprender rápido y bien a poder abrirnos, a poder tener buenos candidatos, a poder generar un buen plan de gobierno y que entonces podamos enfrentar elecciones con estos elementos que acabamos de mencionar: hartazgo de la ciudadanía, crisis de los partidos políticos, poder encontrar buenos candidatos que generen una nueva esperanza y que generen también confianza en el sistema democrático que tenemos en el país. Candidatos buenos, sean los que sean y vengan de donde venga, Beatriz. Candidatos que le hacen sentido a la sociedad. No, mucho hay críticas en torno a si podemos hacer una alianza con el PAN, el PRD, por ejemplo. Sí. Pero nuestro Congreso, que es el máximo órgano, reflexionó en torno a que el 7 de junio del año pasado la sociedad nos había mandado un mensaje. Y el mensaje es: ábranse a la sociedad. Podemos dejar intereses particulares de lado, pongamos el interés común. En Veracruz estamos poniendo el interés común. ¿Con quién? Bueno, ahí le tocó elegir al PAN y tiene que ser su candidato mejor posicionado, es decir, con quien podamos. Bueno, parece que es un competir Yunes, ¿no? Ahí está claro que en la boleta habrá un no, Yunes. ahí no necesitas bola de cristal hasta donde, En hasta donde Durango, podemos observar. por ejemplo, en Durango el día de hoy se está registrando el candidato también, que es Puro. El PRD está haciendo lo propio a través
través de encuestas, a ir a competir con quienes mejor pueden competir en el territorio. Entonces, estas elecciones de este año, bueno, mezclan varias cosas, pero lo más interesante es que la posibilidad de estas alianzas en esta ocasión van a ser programáticas. Es decir, hemos puesto un programa en común, estamos haciendo todo un ejercicio para que los candidatos, una vez que tengamos ya que registrarlos, que empezar las campañas, tienen que hacer compromisos no con el PRD en específico o con el PAN, supongo, Sí, sino por tienen que supuesto. hacer compromisos con la sociedad, y los partidos políticos tenemos que vigilar que esos compromisos se cumplen. ¿De qué hemos estado platicando sobre transparencia? Nuestros candidatos tienen que hacer un compromiso contra la corrupción y por la transparencia en este país. Tienen que hacer un compromiso con los derechos humanos, por ejemplo. Tenemos que hacer un compromiso por impulsar políticas de bienestar social para disminuir esta brecha entre ricos y pobres que hay en este estado, esta disparidad contra la pobreza. Y, en fin, hay una serie de temas que estamos poniendo por delante y que habrán de impulsar nuestros candidatos, y tiene que ser muy claro con la sociedad a qué se están comprometiendo. Y, por ejemplo, en estos ejercicios programáticos, Juan Pablo, ¿dónde el PAN y el PRD no han podido ponerse de acuerdo? En temas de libertades, derechos, política económica, Yo con digo el que- salario, no sé. No, dónde? en el Hemos tema del coincidido. salario hemos coincidido. Y yo te Hay diría, unos puntos. en un 90% de los documentos que hemos generado, lo primero que hemos encontrado es la voluntad de los partidos políticos para poder presentar un plan de gobierno que le haga sentido a los ciudadanos, como bien lo dice la secretaria, para que estos temas, que si bien son polémicos, porque si nosotros nos ponemos a revisar el espectro de los partidos políticos, nos encontramos a la izquierda, a la derecha y al centro. Pero resulta que el PRI, que es el partido que en este momento está gobernando la mayoría de los estados, pues tiene también a sus partidos satélites. Y nosotros hoy, de manera práctica y clara, porque la política se tiene que hacer sobre una situación realista, hemos encontrado muy buenas coincidencias con el resto de los partidos de oposición, en general con el PRD, en los asuntos que le hacen en este momento mucho sentido al ciudadano, en asuntos que han dañado a la economía de las familias y en programas de gobierno y en formas de gobierno de muchos de estos gobernadores que han dañado las libertades, el bolsillo y la voluntad para poder ejercer su derecho de libre manifestación. Ahora, ustedes corríjanme, en enero había, digamos que incluso muchas discrepancias al interior de los propios partidos. El PRD las ha vivido, el PAN también las ha vivido, sobre todo los comités estatales, respecto de la política de alianzas, pero parece que el triunfo del PRI, de la coalición que tú mencionabas hace un momento en Colima, es la que activa el asunto. Dicen, no vamos a poder solos, que es una declaración además de Basabe, un reconocimiento de que solos no podrían, el PRD en este caso, con el PRI. Si es eso, y si es eso, ese es el principal argumento. No, nosotros traíamos trazado una estrategia desde antes. No hay que perder de vista que el convenio de Zacatecas y Durango se firmó justamente en diciembre, o sea, mucho antes de la elección de Colima. No pudimos llegar a algún acuerdo en Colima en particular y no fuimos juntos. Pero nosotros, el PRD trazó su estrategia desde su Congreso Nacional, en el que abrió la posibilidad de tener alianzas con el PAN, pensando justamente en la gente. Entonces, es una estrategia de cómo logramos transitar hacia la democracia en estados, sobre todo en estados donde nunca ha gobernado otro partido. Estamos hablando de Veracruz, 85 años ha gobernado el PRI. Estamos hablando de Quintana Roo, poco menos, porque es un estado que se fundó en menor tiempo. Y estamos hablando de Durango, estados donde siempre ha gobernado el PRI. Estamos, desde luego, en Zacatecas y en Oaxaca, el PRD ya ha sido gobierno y queremos También con la política de alianzas está haciendo desde gobierno. 2010. Sí, de igual manera, en Oaxaca es un refrendo, tenemos un gobierno que compartimos, que llegamos juntos con el PAN. Entonces, hoy estamos planteando gobiernos de coalición, ya está en la ya está en las leyes, ahora tenemos que transitar a que esto se hagan de cara a la sociedad, gobiernos de coalición que nos permitan brindarle a la sociedad una mejor perspectiva. Tenemos los partidos políticos que asumir una responsabilidad real. La sociedad está esperando otra manera de actuar. Acaba de decir con toda claridad Beatriz
que se pone sobre la mesa un asunto programático. ¿Cuál dirías tú que es, digamos, la principal lección o qué están haciendo distinto respecto de 2010, cuando también ya hubo un ejercicio similar y incluso te podría decir, a la hora de que se instalaron los gobiernos que llegaron por esa alianza, los gobernadores, estoy pensando por ejemplo en Maloba, pues no respondieron a la alianza de estos dos partidos y más bien parecieron candidatos que se desprendieron de la coalición o las alianzas que los llevaron al poder. Yo creo que hubo un furor en el 2010 respecto a las alianzas que fueron exitosas y que logramos triunfos importantes para poder arrebatarle al PRI muchos de estos bastiones que tenía, pero sí hubo una falta de seguimiento de los partidos políticos y de la ciudadanía a aquellos acuerdos que se generaron durante la campaña y que posteriormente no fueron acompañados con un seguimiento, con indicadores, con reuniones periódicas. Creo que ese es el ingrediente distinto que nosotros estamos incluyendo en este tipo de alianzas. Una posibilidad para que se generen acuerdos programáticos, o sea, en donde haya seguimiento de esos acuerdos, que en este momento pues no quede nada más en campaña. Estamos hablando de una participación ciudadana efectiva, en donde puedan evaluar a los gobiernos y puedan evaluar a los partidos y que también tengan elementos, porque ese es un asunto que ha manejado mucho el PRD y en el cual hemos coincidido, de evaluación a los propios gobernantes, y que si no cumplen, que puedan existir ciertos mecanismos en los cuales la ciudadanía pueda actuar, pueda premiar y pueda castigar. Recordando que también ya vamos a tener la reelección, y la reelección es un elemento nuevo en la democracia mexicana que nos da la posibilidad de premiar y de castigar. Voy a tener que ir otra vez al evento del Estado Mayor, pero nosotros seguimos aquí con nuestra discusión. Mecanismos para dar seguimiento a los acuerdos que se tomen, Beatriz. ¿Qué clase de mecanismos? O sea, ¿los partidos crearían alguna instancia para estar viendo si se cumplen o no? ¿Cómo sería esto que acaba de comentar Juan Pablo? Bueno, son compromisos que tienen que hacer los candidatos. ¿Cuál es la diferencia del 2010 a la fecha? Yo fui secretaria de alianzas en ese entonces y me tocó construir junto con todo el equipo del PRD. Ajá. En 2010, efectivamente, y se llegó a esa estrategia también en un tema de cómo transitábamos, y se logró que estados donde no había habido transición democrática, porque se ha quedado trunca la transición democrática en el país, se pudo avanzar en algunos estados, pero no hubo compromisos programáticos en ese momento. Uh-huh. Era un tema electoral, ¿no? de territorios, básicamente, y de buenas intenciones. Uh-huh. Hoy los partidos políticos, bueno, hemos aprendido, porque no es un problema de las alianzas, yo sí quiero dejarlo eso muy claro. Ajá, el seguimiento a los gobernantes no es un asunto de que porque van en alianza o no. No, tiene que ser general. Porque cuando un partido político pone como candidato a alguien, espera que ese alguien le cumpla a la ciudadanía, porque es también por el bien del partido político si se hace un buen trabajo. Pero de pronto cuando son gobernantes se les olvidan los compromisos algunos, ¿no? Entonces no es un tema solamente de que sean los gobernadores que salieron en una alianza, sino cómo establecemos mecanismos que nos permitan seguir a nuestros gobernantes. El PRD está haciendo ese mecanismo, como instalando una conferencia con nuestros gobernadores, nuestros diputados. Por ejemplo, recientemente nos reunimos las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y del Senado para hacer una agenda común, porque las cámaras suelen tener varios puntos, una agenda, pero lo básico en común. Y se trata de vigilarlos muy de cerca. Ahí traigo dos temas. Uno, cómo están logrando superar, digamos, las contradicciones, la confrontación que está habiendo con los estados y el CEN del PAN para avanzar en
en 5 ya, ¿no? En 5 alianzas. Pues reconocemos que tenemos en algunos estados ciertas dificultades para poder encontrar acuerdos con otras fuerzas políticas y que esto pues, nos ha impedido, como en el caso de Hidalgo, lograr la alianza. Eso lo reconocemos. Tlaxcala. Tlaxcala también. Puebla se está trabajando en ello, pero digamos que tenemos estos 3 estados en donde si bien la intención ha sido formar las alianzas más amplias con otras fuerzas políticas, no lo hemos conseguido. Pero eso nos da la posibilidad, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, en donde nosotros hemos ya reconocido y el día de ayer ratificado a Adriana Dávila como candidata al estado de Tlaxcala, a que podamos presentar una candidatura. Ahí digamos que ahí la candidata impidió el acuerdo. La candidata lo que generó dentro del partido político es un consenso para poder ir solos. Y esto logró que el resto del partido pues fuera acompañado de la decisión en el Consejo y en la Comisión Permanente. Pero esa es una situación ahí muy particular. Y en el caso de Hidalgo, en donde el Consejo, bueno, el Consejo Estatal ni siquiera llegó a la posibilidad de que pudiéramos discutir las alianzas. Entonces, son casos que tenemos también dentro de los partidos políticos, son escenarios que también estaban previsibles y que de todas maneras nos presenta muy competitivos para estos estados en los cuales vamos a participar solos o con alianzas locales. Beatriz, Juan Pablo dice que todavía se le mueve la patita a Puebla, pero a ver, el tribunal, o sea, ¿cómo ha estado la grilla ahí? ¿Cómo han estado las presiones? Nos tienes que contar, para que el propio tribunal le pidiera al PRD que motivara el por qué echaba para atrás la alianza, y tu presidente dijo, no voy a ceder. Y un poco el argumento ese, porque además denunció también presiones del gobernador. Bueno, no hay que perder de vista en eso de las presiones en los estados, no hay que perder de vista que sí hay presiones, sobre todo del PRI. No solo del PRI en este caso. Sobre todo del PRI. En la política de alianzas en general. En este caso fue del PAN. Ahorita les cuento lo de Puebla, pero no perdamos de vista el contexto. Hemos llegado a ciertos acuerdos de avanzar y eso implica pues lograr posibilidades de ganar gobernaturas. Eso ha causado escozor, obviamente, en el PRI, que se veían ya con el carro completo de los estados. Y eso ha implicado toda una política de golpeteo mediático, de presiones. En Veracruz presionaron a nuestros presidentes municipales, a los diputados desde el gobierno, en unas estrategias muy pesadas, digamos, rudas en torno a que no se pudiese construir esto, presiones de todo tipo, y que ha tenido consecuencias en consejos y en ese asunto. No perdamos de vista eso. O sea, de fricciones al interior del PRD, por ejemplo. Más que fricciones, ¿no? De presiones negativas, de parte del gobierno. Así es, presiones muy fuertes de parte de los gobiernos, de los estados, que se conducen de pronto como caciques en algunos estados. El caso de Puebla, regresando al caso de Puebla, pues para el PRD está cerrado. Nosotros ya votamos, no fue posible tener 2/3, está cerrado. El tribunal, por alguna cuestión que necesita que se le fundamente más, pero no, nuestro fundamento está en los documentos básicos que tiene el PRD. Ahora, los compañeros en los estados pues, tienen el derecho de impugnar las decisiones, porque hay una parte que quiere alianzas, pero el Comité Ejecutivo Nacional, que es el que tiene la atribución... ¿Los presionó Moreno Valle al igual que los periodistas? Pues yo no podría decir al respecto ese asunto, no me compete decirlo, no tengo evidencias personales sobre el tema, y hay que ser muy responsables en este tema, en este asunto. Yo solamente puedo decirles que hay una resolución del tribunal, la cual estamos fundamentando y motivando, y se le dará respuesta. En términos institucionales. Pero están obligados. Estamos obligados. Si hubiese una insistencia en su momento, pues bueno, tendríamos que reunirnos otra vez el comité y votar por 2/3. Eso ya lo hicimos, lo tendríamos que volver a ratificar. Traes 5 alianzas ya hechas y te quedan tres casos particulares. Oaxaca, que no hay candidato todavía. Zacatecas, que el PRD es el que pone. Ustedes acompañan, acaban de hacer un cambio por el cuñado del exgobernador. Y está el caso de Chihuahua. Sí, nosotros estamos a la espera de lo que se puede ir decidiendo en Oaxaca y Zacatecas, por supuesto acompañando y con mucho diálogo, y a la espera también de que puedan resolver de manera positiva el caso de Chihuahua, en donde Javier Corral
es un gran candidato y también lo estamos poniendo a consideración del PRD para que se pueda hacer esa evaluación de manera muy respetuosa, pero con condiciones francas de poder ganarle a un gobernador que está registrado como estos que son muy nocivos para el PRI y que no son muy benéficos para las alianzas que estamos conformando con el PRD. A ver, optimismo de este lado. Yo te pregunto a ti, Beatriz, Chihuahua, ¿tú lo ves todavía, chance? Bueno, ir lo a vamos a apoyar analizar. a Corral. Lo vamos a analizar en su momento. El PRD toma decisiones colegiadas, tendrá que tomarse esa decisión en los próximos días. Aunque eso te pueda alterar los equilibrios Pues, de candidatos por partido. Decirles que no es un asunto resuelto, todavía lo de Chihuahua se va a analizar al respecto, porque efectivamente en este conjunto de alianzas tenemos 2 candidatos que pertenecen al PAN, 2 candidatos que pertenecen al PRD y uno que es ciudadano. Pero en Chihuahua pues hay la propuesta de generar un frente ciudadano, que se puedan medir los diferentes candidatos. Hay varios, el PRD tiene un candidato propio, Eso lo tiene el que PAN aprobar tiene, quién, lo tiene que aprobar el Chihuahua. CEN. Por 2/3 partes del CEN, somos 25 hombres y mujeres que conformamos el CEN, entonces una vez que se toque ese tema ya te podré decir sí o no, porque no es en el PRD no es la palabra de uno solo, es el conjunto de opiniones que se generan y que eso lo hace un partido democrático, pero también con todas las consecuencias que siempre tiene. Me ¿no? queda claro, está también ligado a lo que acabas de decir, el caso de Zacatecas, donde ha habido, digamos, que molestia interna del candidato que se quedó en la cuneta. Por ejemplo, estamos en pláticas, hay un candidato electo por el Consejo Estatal y bueno, ayer el CEN tomó otra determinación, pero no está todavía la última palabra. Tenemos que hacer los procesamientos necesarios en el caso de Zacatecas. Lo que sí es real es que como partido político pues estamos ya preparándonos en las estructuras, en todo lo que tiene que ver con ir y ser competitivos. En el caso de Tlaxcala. ¿Pedro León no es el candidato todavía? Tenemos que cubrir los procesos que faltan. Es decir, todavía tiene sus derechos vigentes el que fue electo en el Consejo. Nosotros tenemos que esperar las resoluciones correspondientes. Quiero agradecerle de verdad mucho que haya estado con nosotros hoy para hablar de las alianzas entre el PAN y el PRD, cómo va este proceso. A la secretaria general del PRD, Beatriz Mujica, de verdad muchas gracias. Nos vemos pronto, vamos a dar seguimiento al tema. Pues decirles que esto apenas está empezando, porque ahora tenemos que pasar al registro de los candidatos, a presentar los programas, a iniciar campañas. Van a ser campañas de cuerpo a cuerpo, porque estamos convencidos, seguros, que el PRI pues hará todo lo que esté en sus manos, incluyendo el ejercicio de recursos públicos para... Campañas de tierra, Beatriz, vamos a darle seguimiento. Cuerpo. Muchas gracias, Juan Pablo Adame. Vamos a ganar estas elecciones, vas a ver. Ahí nos tienes que explicar luego, no llegaron a 8, quedaron en 5. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.